Como les decía, vamos a hablar de esos pronósticos de esta semana en la fecha 3 de la Copa Centroamericana. Ya se empiezan a definir muchísimas cosas. Tenemos 8 partidos más. Esta semana descansan los líderes de grupo y entonces empieza a definir esta Copa Centroamericana. Vamos a iniciar, como les decía, primero con la actualización de mis porcentajes de clasificación en cada uno de los grupos, y para eso vamos a repasar primero las tablas. Aquí, como pueden observar, está el grupo A liderado por el Herediano con 6 puntos, Motagua y Diriangén con 3, y ya en el fondo San Francisco y Tauro, que solamente han disputado un partido y que tienen 0 unidades de momento estos dos equipos. Aquí tienen mis porcentajes previo a que se disputara la fecha anterior, es decir, estos están desactualizados y esta va a ser la actualización. Aquí les presento mis nuevos porcentajes. A ver, acá están los nuevos porcentajes. Club Sport Herediano lo subo un poco a un 70%, Motagua con 38%, los mismos que Tauro, 20% para San Francisco luego de su debut en esta copa y 34% para Diriangén. Así es como más o menos veo los porcentajes en este grupo. Yo creo que ya el Herediano se empieza a escapar un poco más allá de que no ha convencido tanto en sus dos partidos. Ha sacado los 6 puntos y eso es lo que les decía antes. Ya con 6 puntos los equipos empiezan a asegurar su clasificación y ya después estará la pelea muy cerrada, que de momento yo la veo entre Motagua, Tauro y Diriangén, pero ojo ahí con San Francisco, que lo tengo un 20% porque solo le hemos visto un partido, pero aún así fue un partido en el que tal vez pudo merecer algo más, tal vez el empate, ahí le hubiera subido un poco más, le hubiera bajado a Motagua, pero bueno, al final, por cómo se han dado los encuentros, más o menos así es que veo este grupo A. Vamos ahora con el grupo B, que aquí lo pueden observar. Alajuelense 6 puntos, Comunicaciones con 4 en este momento, relativo paso sólido de ambos equipos rumbo a la clasificación. Después Luis Ángel Firpo, que en 2 encuentros solamente sacó un punto y, como les decía, ambos partidos en casa, es decir, uno de 6 puntos en casa. Eso es lo que lo complica bastante, y ya en el fondo Alianza y Maratón, que en un solo encuentro que han disputado no han podido sumar puntos. Vamos entonces con mis pronósticos, con mi actualización de los pronósticos. Aquí pueden ver los porcentajes previos y los voy a actualizar. Así es como lo veo en este momento. Subo un poco a Liga Deportiva Alajuelense, también subo a Comunicaciones, a Maratón evidentemente no lo muevo porque no ha disputado sus encuentros, 32% para la Alianza, y ya a Luis Ángel Firpo, que lo bajo un poco a un 16% por lo que les estaba diciendo. Yo creo que incluso viendo un poco la realidad le podría incluso bajar un poquito más, porque tener que sacar ahora los resultados para pelear la clasificación con 2 encuentros en condición de visitante va a ser muy complicado para este conjunto salvadoreño, y aquí evidentemente se empiezan a despegar un poco tanto Alajuelense como Comunicaciones, un poco más el cuadrotico, por lo mismo que el Herediano. Ya son 6 puntos y ya con eso un equipo está bastante encaminado a la clasificación, además todavía con un partido pendiente en casa. Muchas de estas condiciones hacen que el conjunto manudo ya tenga buenas posibilidades de clasificar. Lo mismo con Comunicaciones, que tal vez no ha convencido, pero ya son 4 puntos y que tiene la oportunidad al menos esta semana ya de dar un paso más para sentirse como uno de los favoritos al menos, y empezar también a mejorar en ese desarrollo de los encuentros, que yo creo que es lo que ha quedado viendo el conjunto crema. Ya después veremos si Maratón y Alianza pueden arrebatarle ese cupo que de momento tiene el conjunto Chapín. Vamos entonces ahora con el siguiente grupo. Aquí pueden ver el grupo C liderado por Olimpia de Antigua, un tema muy parecido, un contexto muy parecido al grupo B, porque está el primero con 6, el segundo con 4, luego Águila con 1 punto en un solo encuentro, y luego tenemos a CAI, que en un solo partido pues sufrió la derrota, y Port Loyola, que es el que les decía, ya está en peligro de matemáticamente caer eliminado luego de que se dispute esta jornada, si es que sufre la derrota frente al Águila en este partido. Pero vamos a ir a mis porcentajes. Aquí pueden ver mis pronósticos previo a que se disputara la fecha anterior, y aquí los voy a actualizar. Como pueden ver, pues Olimpia un pasito más cerca ya de la clasificación. No lo subo tanto porque ya era un porcentaje bastante alto, y además la victoria que la consigue frente al Port Loyola, entonces tampoco era tanto mérito a este conjunto. Bueno, mérito no quiero quitarle mérito, pero lo que digo es que pues tampoco modificaba tanto las expectativas. Era lo que se estaba esperando de Olimpia, lo hace con mucha contundencia, con mucho mérito en ese sentido, y por eso pues lo mantengo y lo subo un poquito, pero
más allá de eso, lo que se esperaba del conjunto catracho. Ya después ahí tenemos tanto Antigua como CAI, que yo los veo muy peleados por ese segundo lugar, y de Águila dejó mucho que desear, y yo creo que incluso le hubiera bajado tal vez en este porcentaje, de no ser porque consigue el empate en condición de visitante, y por eso es que no se lo bajo. Pero ojo ahí con el Águila, que tampoco convenció tanto, y veremos qué puede presentar ya en las siguientes jornadas. De momento yo creo que entre Antigua y CAI es que se podría dar esa pelea por el segundo lugar, aunque de CAI también quedó mucho que desear en su debut. Solamente ha disputado un partido, pero pues no sé, yo este grupo veo muy peleado ese segundo lugar entre tanto Antigua y CAI, que para mí son los favoritos, pero ojo con Águila, que podría llegar a meterse ahí en la pelea. Y finalmente llegamos al grupo D, que aquí lo pueden observar, liderado por Saprissa con 6 puntos, Managua que tiene 3, en este momento los dos en puestos de clasificación, Real Estelí que sacó un punto en su debut, Municipal un único punto de 6 posibles, ojo que aquí se le complica al conjunto Chapín, y después Guanacasteca que tiene una derrota en lo que llevamos de esta Copa Centroamericana. Estos eran mis porcentajes previos a la semana anterior, y aquí los voy a actualizar. Aquí los pueden ver. El tema está así, a ver, Saprissa yo creo que ya con esos 6 puntos, más allá de que no ha convencido, o al menos en su segundo partido, porque a Guanacasteca le pasó por encima, pero frente a Managua lo vimos, Saprissa no mereció la victoria, al final lo termina sacando, y es lo que les decía, insisto, 6 puntos pues ya dejan a cualquier equipo al borde de la clasificación. Municipal lo tengo en 34, porque yo creo que tiene el potencial para pelearlo, pero es que de 6 puntos posibles, uno nada más. Ese es el tema, que el conjunto Chapín yo creo que todavía tiene posibilidades, porque de los demás equipos le veo menos chance de pelear. Después está Guanacasteca, que en una sola presentación, evidentemente no lo moví de ahí porque no tuvo participación en la fecha 2, pero dejó mucho que desear, aunque yo creo que puede llegar a complicar a otros equipos, no tanto para conseguir la clasificación, pero para al menos incomodarlo y tener una participación aceptable. Después Real Estelí, que no lo bajé más por lo mismo, porque si me pongo a ver sus rivales, pues no veo quién puede ser ahí el otro candidato a quedarse con eventualmente el segundo lugar, si es que alguien le puede arrebatar el primer lugar a Saprissa. Pero el Real Estelí, esa primera presentación dejó mucho que desear también, es decir, no se le vio para nada lo del año pasado, con costos terminó sacando el empate, además tampoco se acercó antes del empate mucho a conseguirlo, y fue ya un descuido final de Municipal, un error también de su arquero, y lo que permitió que el Real Estelí pudiera entonces conseguir el empate. Pero más allá de eso, y que Municipal tampoco ofreció un partidazo en ese sentido, pues yo creo que lo de Real Estelí también es un tema complicado. Ya después aparece ahí Managua, que con un 28% por su victoria frente a Municipal, pero sacó solamente 3 de 6 puntos en casa, y volvemos a lo mismo. Ahora tendrá que ir a buscar los resultados fuera de casa, y eso lo complica muchísimo, pero al menos le doy ese mérito por haber sacado los 3 puntos. Entonces así está el tema con este grupo D. Y después de haber ya repasado cada uno de los grupos, sí quiero ir específicamente con los partidos, con los 8 partidos que tendremos durante esta semana. Entonces vamos a comenzar de una vez. El primero es Antigua frente a CAI, que se va a disputar mañana martes 13 de agosto en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala, allá en territorio Chapín. A las 4 de la tarde será este partido que dé inicio a la jornada, y que de una vez les doy mi porcentaje. Lo veo así: 35% victoria para Antigua, 40% empate y 25% para el CAI. Aquí empieza lo que les decía, que los partidos de esta semana están muy peleados. Yo creo que lo más probable puede ser, en mi opinión, un empate, pero porque también no tengo tan claro el nivel del CAI por lo que le vimos frente a Olimpia, pero yo creo que puede llegar a pelear bastante. La localidad es lo que me hace inclinarme un poco más por darle más posibilidades de victoria a Antigua que al CAI, pero es un partido que lo veo muy cerrado, y por supuesto que de muerte para ambos conjuntos, porque pues tendrán que peleársela bastante. Aquí yo creo que puede estar la definición de ese segundo lugar si los otros del grupo no llegan a competir eventualmente, pero aquí se podría llegar a definir si Antigua puede conseguir la victoria. Casi que se coloca con una muy buena posición, porque serían 7 puntos para este conjunto Chapín, y ojo ahí con el CAI, que si no consigue la victoria ya se le empieza a complicar, más que ya perdió frente a uno de sus rivales directos. Este es el otro de momento, entonces el CAI necesita urgentemente de la victoria. Vamos con el siguiente partido, que también
también es mañana, pero a las 6 de la tarde, cuando Motagua se enfrente a Tauro en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, ya en territorio hondureño, y que aquí también de una vez les doy mis porcentajes. 40% victoria para Motagua, 30% empate y 30% victoria para Tauro. Aquí también me inclino mucho por la localía, porque más allá de eso, a Tauro le vimos un buen partido en Costa Rica visitando al Herediano, le complicó mucho, terminó cayendo por la mínima. Y Motagua no ha convencido, perdió en su primera jornada visitando a Diriangén y apenas consiguió la victoria en casa frente a San Francisco, pero confío en que esta esencia internacional que tienen algunos de estos equipos va a permitir que Motagua al menos sea favorito en el papel, pero ojo ahí con Tauro, y aquí tampoco me extrañaría un empate, ni tampoco sería una sorpresa una victoria de Tauro, entonces un partido muy muy cerrado. Y mañana se cierra a las 8 de la noche con el duelo salvadoreño entre Alianza y Luis Ángel Firpo en el estadio Cuscatlán de San Salvador, y aquí están mis porcentajes: 45% de victoria para Alianza, 25% para que se dé un empate y un 30% de victoria para Luis Ángel Firpo. Aquí le estoy dando, es decir, si me basara más en la percepción, yo creo que tiraría el 30% al empate y mantendría el 45% de victoria a la Alianza. Pero le estoy dando la duda, digamos, a Luis Ángel Firpo de que dio muy buenas participaciones en sus primeros 2 partidos y que podría llegar aquí a pelearle a la Alianza. Pero sí creo que importa mucho esa presencia internacional, esa experiencia que pueden tener los equipos, y eso es lo que le hace falta evidentemente a Luis Ángel Firpo en los últimos tiempos, y que sí lo ha tenido Alianza, más allá de que tampoco ha competido lo suficiente en los últimos 3, 4, 5 años, pero es un conjunto que ha sido relativamente sólido, entonces por eso es que me inclino por darle un poco más la victoria al Alianza. Seguimos con ahora los partidos, pero del miércoles 14 de agosto, pasado mañana. Águila frente a Portlayola en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla, ya en El Salvador. Está cerca, digamos, de la ciudad de San Salvador, a la par está Santa Tecla, y ahí es donde se van a enfrentar estos 2 equipos, que así les doy mi porcentaje. Aquí, más allá de lo que pueda presentar Águila, es lo nulo que ha sido el Portlayola hasta el momento, que en sus 2 partidos en casa salió goleado, que ya está prácticamente fuera de la pelea, que si quiere seguirla necesita la victoria y tendrá que visitar a un Águila que no lo vimos bien en su debut, pero que sigue siendo ampliamente superior a este conjunto de Belice, y que en otros momentos hemos visto sorpresas de parte, por ejemplo, del Verdes, que ha sido el representante constante de Belice, pero el Portlayola no he visto por dónde podría dar alguna ligera sorpresa. Es que un empate ya sería una sorpresa para este conjunto, y aún así no veo por dónde se pueda llegar a dar. Entonces, pues aquí es más por lo que no ha presentado el Portlayola que por lo que ha presentado Águila, que le doy ese 80% y un 10 de empate y 10% de victoria al conjunto beliceño, que hasta podría haber sido un 15 de empate o 85, 10 y 5, no sé, pero a ver, el tema es que aquí es amplio favorito el Águila. Vamos con el segundo partido del miércoles, duelo de nicaragüenses, Real Estelí frente a Managua en el Estadio Independencia de Estelí, allá en territorio nicaragüense, evidentemente. Y aquí están mis porcentajes: 40% victoria para el Real Estelí, 30% empate y 30% de victoria para el conjunto de la capital nicaragüense. Aquí me estoy guiando muchísimo por lo que les decía antes, esa experiencia internacional pesa mucho, que aún así hay varios futbolistas de Managua que estuvieron con el Real Estelí en su experiencia de la Copa Centroamericana 2023, pero yo creo que pesa mucho el escudo, pesa mucho también la localía, el apoyo que tendrá el público del Real Estelí, y que tal vez por ahí es en donde me inclino un poco más por darle esa ventaja al Real Estelí, pero me parece un partido muy interesante, y que también aquí yo creo que se podría definir el segundo clasificado del grupo D. Insisto, más allá de si Saprissa termina de consolidar la clasificación. Pero ojo aquí con estos dos que incluso, a ver, un empate no sé qué tan beneficioso sería para estos dos conjuntos, porque podría abrirle las puertas, por ejemplo, a Guanacasteca, que lo veo lejano, pero yo creo que un empate no es un buen negocio para estos dos equipos. Managua necesita desesperadamente la victoria, porque como les dije, de sus partidos restantes tendrá que sumar en condición de visitante si quiere pelear la clasificación, y el Real Estelí es empezar a recuperar la confianza, que no es que la haya perdido, pero bueno, que tuvo un primer partido y unas primeras sensaciones no muy positivas. Entonces aquí ojo con este partido, que yo creo que va a ser muy muy interesante y será todo un partidazo en esta tercera jornada.
Continuamos ahora ya con el cierre del miércoles. Comunicaciones frente a Maratón. Para mí, yo creo que el partido de la jornada, al menos por renombre de los dos conjuntos, es un partidazo. Estadio Cementos Progreso a las 8 de la noche allá en la ciudad de Guatemala. Será este enfrentamiento entre Chapines y Catrachos. Y así veo el porcentaje. Lo veo muy cerrado. 35% para los cremas, 35% de empate y 30% de victoria para el monstruo verde. Pues aquí la sensación que tuvimos de Maratón en su debut es que es un conjunto que puede llegar a pelear, pero que le hace falta roce, es esto mismo, el roce internacional, y que sí lo tiene Comunicaciones, que no ha convencido, pero ha terminado sacando los resultados, y eso es lo que hacen los equipos que tienen esta presencia a nivel regional, a nivel internacional. Entonces, por la localía y por esa razón es que me inclino más por Comunicaciones, pero ojo con este partido que puede ser muy interesante y que también nos pondrá en perspectiva de si Maratón puede pelear la clasificación ya no a la siguiente ronda, también a la Conca Champions. Entonces aquí está este partido que, como les decía, es fácil el partido de la jornada. Y ya con esto cerramos el miércoles y nos pasamos al jueves, a los últimos dos partidos. Jueves 15 de agosto, San Francisco frente al Cacique Diriangén en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá, en territorio panameño, y que aquí les presento mis porcentajes. También muy cerrado. 35% victoria para San Francisco, 30% empate y 35% para el Diriangén, que yo creo que aquí es donde el conjunto nicaragüense tiene que pelear por mantenerse en la pelea, y el San Francisco es su oportunidad no de reivindicar, porque sí tuvo una buena presentación frente a Motagua, pero al haber sufrido la derrota, los partidos en casa son clave, y aquí es donde San Francisco se tiene que imponer. Sé que la actualidad de San Francisco en este momento es muy buena, pero tiene que demostrarlo a nivel internacional, al nivel de CONCACAF, y aquí está el Cacique Diriangén, que ha tenido ese roce en los últimos años, y ojo que puede ser una muy buena pelea allá en Ciudad de Guatemala. Y finalmente el partido que cierra la fecha ya es también el jueves, pero a las 8 de la noche, cuando en el Pensativo de Antigua Guatemala, Municipal se enfrente a Guanacasteca, duelo de chapines y de costarricenses que se dará allá en territorio chapín. Y aquí están mis porcentajes: 40% victoria para Municipal, 35% empate y 25% para el conjunto costarricense, que no... Lo que decía, no lo veo peleando por la clasificación, pero no tuvo un mal partido frente a Saprissa, más allá de que termina recibiendo los 5 goles, que en el marcador se ve muy abultado, pero en el desarrollo del encuentro hubo momentos donde le peleó bastante a Saprissa, y que yo creo que puede llegar a complicar a estos otros equipos, pero no sé si tanto como para sacar la victoria. Por eso es que doy bastante porcentaje de empate, porque tal vez podría llegar a complicarlo bastante. De Municipal hubo mucho que se pudo mejorar en el primer partido frente a, en este segundo partido que disputó frente a Real Estelí, pero que está jugando en casa, y aquí sí Municipal se podría quedar ya fuera de la pelea, más allá de si matemáticamente o no lo quede, pero yo creo que se podría quedar fuera de la pelea si no consigue la victoria frente a Guanacasteca este jueves. Entonces es un partido muy interesante en donde Municipal saldrá a matar y Guanacasteca saldrá a salvar un poco el honor y a buscar una buena participación en su debut en copas internacionales que está haciendo en este año 2024, y así más o menos es que veo esta fecha 3 de la Copa Centroamericana. Igual ahí estuve leyendo por supuesto sus pronósticos. Para la gente que más tarde voy a subir este video en YouTube, los pueden dejar en los comentarios, así vamos leyendo también quienes creen que tienen más posibilidades de clasificación después de esta tercera jornada, que ya va a definir, como les estaba diciendo, muchísimas cosas en los próximos días.